Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El nombre es Cristo, gracia, expiación y protección. Debemos entender y principalmente creer que la luz, la salvación, la gracia y protección nos ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo, absolutamente todo se trata de Él. Nos dice el Evangelio de Lucas, de nuestro Señor Jesucristo, iban dos de sus discípulos camino a Emaús y Él les aparece y nos dice ahí en Lucas 24:27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba ¿quién? Jesucristo a ellos, ¿no? En todas las escrituras lo que de Él decían. Cristo en toda la escritura, Cristo en toda la palabra, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. El Éxodo nos muestra la gracia en la liberación porque todos estaban viviendo en esclavitud total. Esto es un símbolo de la depravación total del ser humano. Y dado que nosotros nos encontramos en tiempos, en una era muy oscura de la historia humana, este es el tiempo para que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca con mayor intensidad. Tenemos un privilegio enorme como sus hijos, pero también una gran responsabilidad. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que, amados hermanos, en esta era, en este siglo, no dudemos ni por un momento en enseñar y predicar el Evangelio, porque no hay mejor tiempo para sostener la luz que cuando está más oscuro. Estamos viviendo días oscuros. Y nosotros tenemos un privilegio doble que aún en nuestro país se nos permite predicar el Evangelio. Que aún en nuestro país podemos hablar abiertamente la palabra de Dios. En Lucas 11:33 dice nuestro Señor Jesucristo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Allí es donde nos encontramos en este momento, como recordarán el lema de la Reforma en Ginebra era: después de las tinieblas, la luz. Y en aquel tiempo era porque precisamente la palabra de Dios estaba oculta. Y era tiempo de que la gente la pudiera ver. Era tiempo que saliera a la luz. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión les declaró en Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, a escudriñar las Escrituras, ver a Cristo
en las Escrituras. Eso es lo que vamos a estar viendo precisamente, gracia, Cristo, gracia, expiación y protección. Así que vamos ahora en el libro de Éxodo, lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar precisamente desde la salida del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo vemos la dureza del corazón del hombre, principalmente en Faraón, una y otra vez. Dice Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Yahvé lo había dicho. Faraón, en su incredulidad, endureció continuamente su corazón. ¿A quién? Hacia Dios. Aparentemente era al pueblo de Dios, pero se lo estaba haciendo a Dios mismo. Esto nos habla de la depravación de su corazón. Tú lo puedes encontrar en Éxodo 8:32, Éxodo 9:34, y esto es la realidad en cada incrédulo. El incrédulo está endureciendo su corazón contra Dios. El incrédulo está resistiendo la verdad del Evangelio y resistiendo a Dios. Estamos viviendo una época tan oscura en donde se empiezan a meter inclusive con los niños para quitarles esa inocencia y que desde chicos salga lo que Satanás sabe, el pecado que hay en el ser humano. Segunda de Corintios 4:3-4 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Cómo van a invocar en aquel que no han oído? Es lo que está diciendo prácticamente. Si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora entendamos esto. Ningún corazón permanece igual cuando el evangelio es predicado. Cuando el evangelio es compartido, ningún corazón puede permanecer igual. O tu corazón se vuelve más dócil y sumiso a Dios, o tu corazón se vuelve cada vez más y más duro hacia Dios. Es por eso que tú te puedes preguntar, pero ¿por qué a unos sí les entra y por qué a otros no? Porque a algunos, inclusive dentro de la misma iglesia, parece molestarles la palabra de Dios, en lugar de enriquecerse a través de ella. Es como el faraón, que está continuamente escuchando la voz de Dios y endurece su corazón. Y endurece su corazón. Y endurece su corazón. Y no solo él. Esto también lo podemos ver cuando Moisés está en la cima del monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios, la ley de Dios. Y el pueblo de Dios está abajo en el valle quebrantando esa ley. Porque tienen el corazón endurecido. Dice Éxodo 32:4-10, es que este pueblo es pueblo de dura cerviz. Así le dice Dios a Moisés, baja, porque este pueblo es duro. Acaban de ver milagro tras milagro, vieron cuando se abrió el mar. Ahora este pueblo era apóstata.
O sea, se están apartando. Prestemos atención. Si lo analizamos, lo más probable es que no eran convertidos. Esto es un ejemplo, un claro ejemplo, que por más que puedas ver muchas cosas, o tu corazón se está ablandando para Dios, o se está endureciendo. Eran religiosos, no habían conocido a Dios, pero estaban perdidos. Y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro para que ellos pudieran adorar al becerro de oro. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Si no más porque lo dice la Escritura, pero si no, yo no lo creería. ¿Cómo es posible? El corazón de cada incrédulo está lleno de idolatría. Ahora un ídolo es cualquier cosa que uno ama más que a Dios, que uno le sirve más que a Dios. Esa es la idolatría. Un ídolo no tiene que ser un objeto de oro o una imagen. Un ídolo puede ser tu automóvil. Un ídolo puede ser un carro, es una casa, el trabajo. Puede ser tu cónyuge. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos. Es lo que está por encima de Dios. En Apocalipsis 2:4 vemos que Dios le habla a la iglesia de Éfeso, y Éfeso estaba haciendo cosas muy buenas. Y en el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis le dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa palabra pero significa que todo el bien que hayas hecho no me importa, le dice el Señor. Todo el bien que la iglesia de Éfeso hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de revelarle. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno, en la iglesia de Éfeso había algo seriamente malo. Habían dejado de ver a Cristo como número uno. Ahora toma nota. Ellos habían dejado, no perdido su primer amor. Hay que aprender a distinguir entre dejar y perder, porque es importante. Algo se puede perder hasta por accidente, pero les dice Cristo: has dejado, has tomado este acto deliberado, que no fue espontáneo. Siempre estuvo en tu corazón. Eres un religioso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por muy buenas cosas que hayas hecho, hay cosas que están primero que yo. Para ti no has creído. Y tengo contra ti eso. Por eso Dios aborrece la idolatría, amados hermanos. Mateo 10, 37 y 38, palabras de Jesús, dice: el que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si tú tienes ídolos, dice el Señor, no eres digno de mí. Si para ti tus amigos, tu trabajo, tu casa, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu esposa, tus nietos, están por encima de mí. No has valorado el que no toma su cruz y me sigue. No has valorado mi gracia. No eres digno de mí. Sí, hermanos, el que más duro habla en la palabra siempre es Jesús. Lo que pasa es que hoy en día han querido cortarle las garras al león de la tribu de Judá. Y lo quieren poner como un hippie, puro peace and love. Para yo manejarlo a mi antojo. Eso era lo que estaba haciendo, para que puedas entender el pueblo de Israel con Dios. Esa es la simbología que hay. Que cualquier descuidito y ¡zas! La depravación total del hombre. El corazón endurecido. Quien no puede entender esto, no ha entendido el Evangelio de Cristo, no ha valorado la gracia de Dios. Dijo un poeta por ahí, me encantó, porque me gusta leer lo que dicen algunos poetas, pero este al parecer es anónimo. A lo mejor Diana puede saber quién lo escribió. Pero dice, ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es dueño de ti. ¡Qué hermoso! Ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es dueño de ti. Analízalo. J.C. Rayleigh, pastor inglés del siglo XIX, dice, el pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. ¿Ves? Lo vemos una y otra vez a través de los siglos. Qué gracia que no transforma tu vida, es gracia que no fue recibida. En una ocasión me dijo un hermano, ¿y eso dónde está en la Biblia, hermano? Está plagada de ello. Si no hay una transformación, es que la gracia no está en ti. Así de simple. Y todo mundo lo ha visto, todos los siervos de Dios a través de los siglos lo han visto, únicamente los religiosos, ¿no? Cristo, gracia, expiación y protección. ¡Qué bendición! En medio de esta idolatría, el ser humano tiene que ser salvado. Y vemos en la palabra de Dios que tiene que ser Dios quien toma la iniciativa. Salvar al ser humano a través de Jesucristo. Mira qué importante, en Éxodo 33, 19, Moisés le está diciendo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrate a mí, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente.
Esto se usa más tarde en Romanos como una clara evidencia de la voluntad soberana de Dios para dar su gracia salvadora a quien Él decide darle su gracia. Dice Romanos 9, 15 y 16, pues a Moisés dice lo que dice en Éxodo 33, 19, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto ocurre porque ningún hombre tiene derecho a la gracia salvadora de Dios. Moisés le había pedido a Dios, muéstrame tu gloria. Y esta fue la revelación de la gloria de Dios, su gracia soberana. Dios mostrará compasión a quien Él quiera mostrar compasión. Dios mostrará clemencia a quien Él quiera mostrar clemencia. Dios mostrará misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia. Dios siempre, a través de los siglos, tiene un remanente pequeño en cada época, aquellos a quienes Él muestra su gracia soberana. Tú y yo, al estar hoy aquí, amados hermanos, reunidos y con alegría y gozo en nuestro corazón, cuando tú ves que ya es jueves y es viernes y dices, ya se acerca el día, Señor. Ese día, único día, en que me voy a juntar con mis hermanos y voy a exaltar tu nombre. Tú y yo, al estar hoy aquí humillados, adorándole y dándole gracias profundamente porque Cristo ha puesto su gracia soberana sobre nuestras vidas. Yo vivo cerca de un superet y casi vamos a diario mi esposa y yo. Y cada vez que va a haber un evento o cada vez que es fin de semana, deberías de ver a todos los borrachos, y no estoy hablando de catarrines, estoy hablando de los que se frotan las manos llevando cartón tras cartón tras cartón de cerveza porque se van a juntar. Y se frotan las manos y les vale gorro gastar miles de pesos. En eso. Oh, amado hermano, que tú y yo seramos ese pequeño remanente en todo el mundo de esos escogidos que Dios tiene y que nos gozamos y le damos gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que los que están en nuestro alrededor queden impactados. También tenemos la expiación en el libro de Éxodo y lo vemos en el Cordero Pascual, apuntando siempre los reflectores a Cristo. Éxodo 12, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. Y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel
Y en los 2 postes pasará Yahvé a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Es una imagen clara de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas, el juicio, la ira de Dios y la maldición pasan de largo porque recayeron sobre el sacrificio inocente del Señor Jesucristo. Y aún la muerte pasa de largo. Primera de Corintios 15, 54, 55 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A través de la expiación de Cristo no dejará entrar al heridor. En toda la palabra vemos el llamado eficaz, y en Éxodo no es la excepción. Ahora, en el llamado también Dios toma la iniciativa. Siempre es Dios, por su gracia, el que toma la iniciativa, y lo podemos ver en Abraham, inclusive desde el Génesis, cuando sale de Ur de los Caldeos. En la palabra leemos en Génesis 1, pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice que él fue sacado y que fue Dios quien lo sacó. Volvamos al Éxodo. En la Pascua ocurre lo mismo cuando el pueblo de Dios deja la cautividad de Egipto. El relato bíblico dice textualmente así, Éxodo 12, 51. Repito, Éxodo 12, 51. Y en aquel mismo día sacó Yahvé a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. El que los sacó es Dios mismo, usando al libertador Moisés. Eso es lo que hizo Dios 15 siglos más adelante, cuando el gran libertador, nuestro Señor Jesucristo, saca de la esclavitud al ser humano y lo hace libre. Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Todos aquellos donde está la sangre de Cristo aplicada, también fueron llamados y sacados. Son los que el Espíritu Santo llama. Y la palabra nos dice así en 1 de Pedro 2:9: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, por su gracia, hace el llamamiento. Es Dios el que toma la iniciativa, y ahora veremos que es Dios el que hace, el que guía, el que protege en el desierto. Luego vemos también otra imagen en el libro de Éxodo: la guía, protección y provisión en el desierto. Por ejemplo, Pablo en 1 de Corintios 10, capítulo 10, verso 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 4. Nos dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es una gloriosa imagen de nuestra guianza, provisión y protección en medio de la adversidad. Eso es lo que hace Cristo. De hecho, veamos lo que dijo Moisés.
Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahvé hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El pueblo de Dios pasó en seco por el Mar Rojo y salieron al otro lado, y luego Dios retiró el muro que contenía las aguas. Todos conocemos la historia, y aquellas aguas tragaron a Faraón con todos sus carros, pero ningún israelita se ahogó. Es una gloriosa imagen de nuestra seguridad en Cristo. Isaías 43:2 profetizó y dice que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, dijo Yahvé. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El que está en Cristo será guiado y protegido. Y nos dice la palabra: no teman y estén firmes y vean la salvación del Señor. Leemos de Cristo en el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Un verdadero creyente cree en la palabra de Dios, sin dudar en ningún momento por ella. ¿Sabe quién es el que habla? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice: yo las conozco, les dice el Señor. Tienen la certeza de lo que esperan, tienen la convicción de lo que no ve. Existe un peligro, solo un peligro en la casa de Dios. Hay corazones que Dios ablanda y vuelve dóciles con el poder de su palabra. Pero hay otros corazones que mientras más se exponen a la palabra de Dios, más duros se vuelven. Como le pasó a Faraón y como le pasó a muchos del pueblo de Israel. Bien se ha dicho: el mismo sol que derrite la nieve endurece la arcilla. Y un mismo mensaje ablandará algunos corazones o endurecerá otros. La pregunta que nos hace es: ¿somos nieve o arcilla? ¿La palabra nos ablanda o nos endurece? Jesús y la expiación en Levítico. Vimos la doctrina de la gracia en el libro de Éxodo, y en el libro de Levítico la expiación y el sumo sacerdote. En Levítico 16, 15 y 16 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Todo esto es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y del sumo sacerdote que nos convenía tener. Todos los pecados de todas las personas que vendrían a creer en el Señor Jesucristo fueron transferidos a Cristo, como el macho cabrío ahí en Levítico, en la cruz. También Cristo es el sumo sacerdote que intercede por el pueblo
cuando iba detrás del velo al lugar santísimo, y ahí representaba al pueblo por sus pecados ante Dios, ante ese Dios todopoderoso. Por eso el velo se rasgó en dos. Romanos 8:34, por eso nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿En dónde? En el lugar santísimo, en la mera presencia de Dios. La depravación del ser humano. En el libro de Números, efectivamente, hay varias declaraciones. Muchas tienen que ver principalmente con la depravación, el endurecimiento del corazón del hombre. Tal como iniciamos, vamos a terminar. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahvé, y ya el Señor, como todos sabemos, a pesar de que es tardo para la ira y grande en misericordia, tiene un tope. Y dice: y lo oyó Yahvé, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahvé, y consumió uno de los extremos del campamento. El pueblo se la pasó quejando desde que salió. No todos, pero varias familias. Y murmuraban. Y quieren volver a Egipto. ¿Te suena familiar? Aman el mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Aman el mundo, quieren el mundo. Y lo más peligroso es que quieren meter el mundo a la iglesia. En Egipto hacían esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Estaban hartos, escucha, del maná. ¿Cuántas veces no he escuchado yo en la iglesia? No en esta. ¿Cuántas veces no he escuchado que están hartos del maná, del pan del cielo, del alimento de Dios, de la palabra de Dios, y se rebelan contra Dios? Es que no sucede nada, pastor. Es que siempre es lo mismo. Pero nomás no está predicando la palabra. Aún 10 de los 12 espías están en incredulidad y dicen: no podemos hacerlo a pesar de las promesas de Dios, o sea, a pesar de la palabra de Dios, con excepción de Caleb y Josué. De 12, 10 incrédulos, habiendo visto obrar a Dios de manera increíble, y ellos dicen: no se puede hacer nada. Aquí están representados los que son religiosos, pero que están perdidos y no convertidos. Es por eso que se abrió la tierra y se los tragó vivos al Seol. En hebreo, Seol, al infierno, a todos los inconformes, a todos los religiosos, a todos los que le jugaron al cristianismo. Eso lo puedes ver en Número 16, 31, 33. Yo me había asustado y le dije a mi esposa: ay, Señor, porque llega Moisés
por orden de Yahvé, y le dice el Señor: diles que se pongan a los lados de las tiendas de estas familias. Obviamente el principal era Coré, pero había otras familias, y lamentablemente algunos de ellos habían sido llamados para el sacerdocio, hermanos. Y les dice el Señor: diles que se hagan a un lado. Y dice que salieron Coré y los demás con sus esposas, con sus hijos y con sus pequeñuelos, con sus niños. Y cuando tú ves que los tragó la tierra y directamente al Seol, dices tú: ay, Señor, los niños. Y eso me sacudió en mi interior y dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero en el 26 de Números, búscalo, y dice que los niños no murieron. Bendito sea Dios. Pero qué triste. Desde el Éxodo hasta Números 16 vemos la rebelión de los que dicen ser y no son. Aún mientras esa generación iba camino a tierra prometida, ellos se unieron a aquellos que adoraban a Baal y comenzaron a practicar la prostitución. ¿Cómo puede ser posible? Números realmente es el caso emblemático de la depravación total, de que el hombre, aunque esté en una iglesia, no quiere nada con Dios. Es el mismo problema hasta nuestros días. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En medio de este caos mundial, del hombre sumergido en total depravación, amados hermanos, está la gracia de Dios en la columna de nube y en el día, y está la columna de fuego en la noche. Siempre hay esperanza. Dios ofrece guía y brinda protección en el desierto. Y hoy en nuestros días, solo a través de Cristo, solo a través de Cristo lo vamos a poder lograr. ¿Qué significa? Veamos la intercesión de Moisés en Números 14:14. Va Moisés delante de Dios cuando el Señor ya se quería echar a todos. Ya le había prometido a Moisés que le podía dar una nación grande, que le podía hacer otra nación. Y va Moisés y le dice: lo dirán, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahvé, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahvé, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos como columna de nube y de noche en columna de fuego. Solo a través de Cristo, amados, el ser humano puede tener esa relación con Dios, de estar cara a cara delante de Él. Únicamente. Por eso el escritor de Hebreos, en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo mismo nos dice en Juan 14:6 y 7: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y le han visto. Solo a través de Cristo. Cristo, gracia, expiación y protección.
Y así nos podemos seguir en Deuteronomio, donde vemos a Cristo como el profeta que es mayor que Moisés. Toda la Biblia, amados hermanos, nos habla de Cristo. Cristo está en la palabra. En resumen, ¿cómo me gustaría que nosotros también podamos tener la misma firme confianza en nuestro Dios? Porque la luz siempre va a extinguir las tinieblas. Es la palabra de Dios, es el evangelio de Cristo, es Cristo en la Biblia. Vayan por todo el mundo. Nos dice en Marcos 16:15, vayan, dice Cristo, por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amados, las verdades de la palabra de Dios las sostenemos como en una ciudad asentada en un monte alto, mostrando su luz. Que vean en nosotros que somos genuinos y que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Que Él es nuestro primer amor, que Él está por encima de todo aquí en la tierra. Será esta luz la que brillará en las tinieblas y traerá a los que el Señor ha escogido a una relación salvadora consigo mismo. Si brilló así cuando Israel vagaba en el desierto, creo que estas verdades del Evangelio de Cristo pueden brillar ardientes en este tiempo con mayor intensidad. Nos dice en Mateo 28, 19 y 20 nuestro Señor Jesucristo: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, que guarden mi palabra, es lo que dice. Y he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, porque Cristo es gracia, expiación y protección.